Buenas tardes, mi nombre es Víctor Alfonso Vicente Benítez y en este 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana les presentaré el tema de operadores de transmutación y sistemas completos de soluciones para la ecuación de Becquat radial. Primero empezamos con algunas definiciones. Un número bicomplejo es un par ordenado de números complejos. El conjunto de tales números se denota por B y resulta ser un álgebra compleja conmutativa con las operaciones usuales de suma y multiplicación por un escalar y con el siguiente producto. Como podemos observar, lo que estamos haciendo es repetir la construcción de los números complejos, pero ahora partiendo del campo de los números complejos. Denotamos por J al par 0,1 e identificamos cada número complejo U con el par U,0, de manera que cada número bicomplejo se puede representar de la siguiente manera, donde J es llamada la unidad bicompleja y satisface esta relación. Los números U y B se llaman las partes escalar y vectorial de W y se denotan de la siguiente forma. Además, en los bicomplejos se tiene el siguiente producto interno que involucra a las partes escalar y vectorial. Aquí este asterisco denota la conjugación compleja. También se puede definir el conjugado de un número bicomplejo de la siguiente manera. Sea omega un dominio acotado de los números complejos. Nosotros trabajaremos con funciones que van del dominio omega y que toman valores en los números bicomplejos. Si f de omega es un espacio de funciones complejas, como puede ser el espacio de funciones CK, los espacios LP o los espacios de Sobolev, diremos que una función bicompleja W pertenece al correspondiente espacio bicomplejo f de omega B si sus partes escalar y vectorial pertenecen al espacio complejo f omega. En particular, el espacio L2 es de Hilbert con el producto interno dado de la siguiente forma. Dado un número z igual a x más y en omega, denotamos por z gorrito al número bicomplejo x más jy. Y se define el operador de Cauchy-Riemann bicomplejo de la siguiente manera, que vemos que es, de hecho, similar al caso complejo, únicamente cambiando la unidad imaginaria por la unidad bicompleja. Así, una función bicompleja de clase C1 se dice bicomplejo analítica si al aplicarle el operador de Cauchy-Riemann obtenemos 0. Ahora consideramos la ecuación bicompleja de Becquat radial. Esta ecuación tiene la siguiente forma, donde el dominio omega es acotado y estrellado con respecto al origen. Esto es que si tomamos un punto del dominio y trazamos el segmento de recta que lo une con el origen, este segmento debe de pertenecer al dominio. Denotamos también por ρ al supremo de todas las componentes radiales en omega. Además, esta función que aparece en la ecuación supondremos que es de clase C1 en la cerradura del dominio, que es una función escalar complejo valuada que solo depende de la componente radial, de ahí el nombre de ecuación bicompleja radial, y que no se anula en toda la clausura del dominio. Entonces, podemos considerar a f como una función de la componente radial que pertenece a la clase C1 en este intervalo. La ecuación de Becquat surge de la factorización de la ecuación de Schrödinger con potencial dado de la siguiente forma. En este resultado de Kravchenko tenemos que cualquier función escalar complejo valuada satisface la siguiente factorización del operador de Schrödinger, donde este puede escribirse como la composición de dos operadores de primer orden, donde aquí aparece precisamente el operador de Becquat. El potencial QF es radial y está dada de la siguiente forma. Además, se define el potencial Q1 entre F de la siguiente manera. Este potencial se llama el potencial Darboux asociado de Q. Denotamos también por SF y S1 entre F
a los operadores de Schrödinger con los potenciales QF y Q1 entre F. Denotamos el espacio de soluciones clásicas C2 de la ecuación de Schrödinger de la siguiente forma. Y denotamos el espacio de soluciones clásicas C1 de la ecuación de Becqua de la siguiente manera. Además, se define el espacio de Becqua-Berman asociado a la ecuación de Becqua como la colección de todas las soluciones que pertenecen a L2. Los espacios de soluciones de la ecuación de Schrödinger son cerrados en el espacio de Fréchet de las funciones continuas con la topología de la convergencia uniforme en compactos. De igual forma, el espacio de soluciones de la ecuación de Becqua es cerrado en las funciones continuas bicomplejas. Este es un resultado debido a Campos y a Kravchenko. La relación entre los espacios de Becqua y los espacios de la ecuación de Schrödinger se establece en el siguiente teorema, que nos dice que si W es una solución de la ecuación de Becqua, entonces su parte escalar es una solución de la ecuación de Schrödinger con potencial QF, y su parte vectorial es una solución de la ecuación de Schrödinger con el potencial Darboux asociado. Este resultado es una generalización del hecho de que toda función analítica tiene parte real e imaginaria armónica. Algunas propiedades del espacio de Becqua-Berman se resumen a continuación. Resulta que este es un espacio de Hilbert separable, y más aún, dado un compacto K en omega, existe una constante que solo depende de K, tal que cualquier solución satisface esta desigualdad. Además, en consecuencia, existen dos kernels, K y L, tales que en la primera variable pertenecen al espacio de Berman, y tales que para cualquier solución en el espacio de Berman se tiene la siguiente propiedad de reproducción. Observemos que a diferencia de los espacios de Berman analíticos clásicos, en este caso tenemos dos kernels que corresponden a las partes escalar y vectorial de la solución. A partir de esto definimos el núcleo de Becqua-Berman con coeficiente bicomplejo A de la siguiente forma. De esta manera, tenemos la siguiente propiedad de reproducción, donde podemos recuperar la solución W como la integral del kernel con coeficiente WZ. Además, se tienen propiedades similares a las de los espacios de Berman clásicos, como la siguiente. Si P es la proyección ortogonal de L2 en el espacio de Becqua-Berman, entonces este se puede escribir como esta integral del núcleo de Becqua-Berman, donde aquí aparece la función psi que estamos proyectando. Además, si φn es una base ortogonal del espacio de Becqua-Berman, el núcleo se puede escribir como esta serie donde aparecen estos productos bicomplejos. Ahora vamos a hablar acerca de los operadores de transmutación. Este resultado establece que existe un kernel de clase C2 en este cuadrado, tal que cada solución de la ecuación de Schrödinger puede escribirse como la acción de este operador integral sobre una función armónica. Más aún, este operador TF es un homeomorfismo de las funciones continuas sobre sí mismo. Transforma las funciones armónicas en las soluciones de la ecuación de Schrödinger y satisface la siguiente propiedad de transmutación, que relaciona el operador de Schrödinger multiplicado por R cuadrada con el laplaciano multiplicado por R cuadrada. De igual forma, se tiene el resultado análogo para el operador Darboux asociado, cambiando F por 1 entre F. Así pues, definimos el operador tau F de la siguiente manera, donde el operador TF actúa sobre la parte escalar de W y el operador T1 entre F sobre la parte vectorial. Y de manera similar se define tau 1 entre F. Estos operadores resultan ser homeomorfismos de las funciones bicomplejas continuas sobre sí mismas y además son complejos lineales. Es importante destacar que todos los espacios se están considerando como espacios vectoriales complejos y no como módulos bicomplejos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos esta relación entre tau F y tau 1 entre F.
Estos operadores son de transmutación en el siguiente sentido. Para toda función bicompleja de clase C1 se cumple la siguiente relación. Entonces, si nosotros tomamos una función analítica bicompleja, aquí obtendríamos 0 y tendríamos que tau aplicado a W sería una solución de la ecuación de Becqua. Más aún, cualquier solución de la ecuación de Becqua es la imagen bajo tau de una función analítica. Ahora definimos las potencias formales radiales bicomplejas de grado n asociadas a f de la siguiente manera. La función zfn centrada en 1 se define como la imagen bajo tau f de zn. Y la función zfn centrada en j se define como la imagen bajo tau f de jzn. Un polinomio radial va a ser una combinación lineal compleja de estas potencias formales radiales y la colección de todos estos se va a denotar por S sub f. Resulta que estas potencias formales se pueden calcular de manera explícita y tenemos para las primeras dos que z0f de 1 es simplemente la función f, z0f de j es simplemente j entre f, y las potencias posteriores están dadas en términos de esas funciones phi nf y phi n1 entre f. Estas funciones, de hecho, son estos cocientes donde esta función YFM es la única solución de la ecuación de Bessel perturbada que aparece a continuación, donde aquí aparece el potencial QF. Para la función phi1 entre f, aquí debe de aparecer el potencial de Darboux asociado. Estas funciones, de hecho, se pueden calcular numéricamente de manera muy sencilla. Finalmente, tenemos el siguiente teorema que establece que los polinomios radiales son un sistema completo de soluciones para la ecuación de Becqua. Es decir, dada una solución y un compacto K de omega, existe una sucesión de polinomios radiales que convergen a W uniformemente sobre K. Además, si omega es un disco, existen constantes bicomplejas tal que W se puede escribir como esta serie, que de hecho es una generalización de las series de potencias. Y esta serie converge absoluta y uniformemente en compactos del disco. Finalmente, si omega coincide con el interior de su clausura, entonces las potencias radiales, los polinomios radiales son un sistema completo en el espacio de Becqua-Berman con la norma L2. Y si omega coincide con un disco, entonces las potencias radiales son una base ortogonal para el espacio de Becqua-Berman. Y el núcleo de Becqua-Berman puede escribirse como esta serie, que converge con respecto a Z en la norma L2 y uniformemente en conjuntos compactos de omega. Finalmente, estos resultados se pueden encontrar en el siguiente trabajo. Y eso sería todo. Y como decimos en mi pueblo, Shkishipelatu. Gracias por su atención.